Faltan unas personas por venir. But as we noted yesterday, we have today and then half a day tomorrow. Pero como comenté ayer, nos queda solo el día de hoy y la mitad de mañana. So it's always important to be aware of ending. Y es importante tener en cuenta el final. That we arrived Porque llegamos into an empty room. a una sala que estaba vacía. Chairs are put out. Y se pusieron las sillas. On the first morning, everyone's sitting very formally. La primera mañana todo el mundo estaba sentado ahí muy formal, muy puesto. Now people are a bit more relaxed, which is wonderful. Y la gente ahora está más relajada, lo cual está muy bien. Our time ripens, Pero nuestro tiempo va madurando and then it's time to go. y finalmente llega el momento de marcharse. So it's always useful to keep looking around. Entonces es muy útil seguir mirando siempre alrededor And seeing if there is anything to say goodbye to. y ver si hay alguna cosa de la cual hay que despedirse. I say goodbye to the room, Por ejemplo, yo le puedo decir adiós a la sala, but which room? pero ¿a qué sala? On the level of the idea, Desde el punto de vista de las ideas, there's only one room. solo hay una sala. On the level of your experience, Desde el punto de vista de la experiencia, you've had 10,000 rooms. hemos tenido como 10.000 salas. So when you leave here, Entonces, cuando os vayáis de aquí, which here do you leave? ¿de qué aquí os vais? Your construct of this place, De vuestro constructo de este lugar, your associations to this place, de vuestras asociaciones con lo que tiene que ver este lugar. in which case you're saying goodbye to your mind. En ese caso estáis diciendo adiós a vuestra mente, The place itself was always ungraspable. porque el lugar en sí mismo siempre fue algo que no se podía agarrar. So leaving is very interesting to help us see how we concretize and solidify the moments of lived experience. Entonces irse es algo siempre muy útil para ver cómo hemos solidificado y cosificado ese lugar donde hemos estado, las cosas que hemos vivido. So if you like, at some stage, you can go out in the courtyard, Entonces, por ejemplo, estaría bien si en algún momento salís al patio, look at the building, miráis al edificio, a la casa, say goodbye to it. y le decís adiós, Then you start to walk down the path away, y entonces camináis por el camino que es de salida, and you turn every 50 meters, y cada 50 metros os giráis, look at the house, volvéis a mirar el edificio, la casa, say goodbye. y le decís adiós. It looks different every 50 meters. Y os dais cuenta que cada 50 metros parece diferente, The building is what appears, porque el edificio, la casa es lo que aparece, and it's in the nature of appearances to disappear. y en la naturaleza de las apariencias está desaparecer. You have never been here, En realidad nunca habéis estado aquí, except when you were here. excepto en aquellos momentos en que de verdad estabais aquí. And that's the scary thing. Y eso es lo que da miedo, Your body has been here, que vuestro cuerpo ha estado aquí, but where have we been? pero ¿dónde habéis estado vosotros? So if we're fully here, Es decir, que si estamos aquí de verdad, going is always easy, entonces irse siempre es algo muy fácil, because here is just this. porque aquí es solamente esto. Same when you die. Y lo mismo pasa cuando mueres. People review their whole life. La gente revisa toda su vida, This is to enter a mental labyrinth. entra en una especie de laberinto mental. Oh, I remember when. Recuerdo cuando You're leaving, te estás yendo, you're going. te vas a ir del todo. You want to remember ghosts in the last moment of being alive in this body? ¿De verdad quieres acordarte de los fantasmas en el último momento de esta vida? If you're here, then you die here. Si estás aquí, mueres aquí. If you're hanging on to people's hands and looking at their face, Pero si estás agarrado a las manos de la gente y mirando sus caras, where are you? entonces ¿dónde estás? In an emotional, conceptual confusion. En una confusión emocional y conceptual. And we look, oh, my mom is dying. Y entonces cuando ves, oh, se está muriendo mi madre, This is an insult. en realidad eso es un insulto, This is not your mother. porque no es tu madre, This is a woman. es una mujer. If this woman is your mother, Si esta mujer es tu madre, you don't know 10% of her.
No sabes ni el 10% de lo que es esa mujer. Your mother had a big life before you were born. Porque tu madre ya tenía mucha vida antes de que tú nacieras. She had many things you don't know about. Hay muchas cosas que no sabes de ella. Your mother Tu madre is your idea of this woman, es tu idea de esa mujer. this ungraspable woman, Esta mujer en realidad es algo que no se puede agarrar. this magic of appearance Es la magia de la apariencia, and emptiness, la apariencia y la vacuidad, ever changing. que cambia continuamente. And if you concretize your mother into a particular image that you like or don't like, Y si concretizas a tu madre en una sola imagen que te gusta o no te gusta, you use your mother as a prison for yourself. entonces estás utilizando a tu madre como cárcel para ti mismo. The idea of the other Porque la idea del otro diminishes them le disminuye and diminishes you. y te disminuye a ti también. But if we try to see, Pero si en vez de eso intentas ver, more is revealed. entonces hay más cosas que se te revelan, que te son reveladas. And we start to see, oh, maybe more could be revealed. Y entonces empiezas a pensar que a lo mejor también hay mucho más que te puede ser revelado. This is a flow of experience. Y dices, este es el flujo de la experiencia. This is the tragedy in so many families, Pero esta es la tragedia de muchísimas familias, where siblings hate each other, en que los hermanos se odian entre ellos, or siblings hate parents, or parents hate children. o odian a los padres, o los padres odian a los hijos. And who do they hate? Y en realidad, ¿a quién odian? They hate an idea. A lo que odian es a una idea. They hate a construct of memories and thoughts and interpretations and expectations and entitlement. O lo que odian son constructos enteros de ideas y opiniones y creerse con derecho a cosas, etc. So in these moments, which are so precious, En esos momentos que son tan preciosos, tan especiales, you can maybe just see for a moment how solid, how heavy you make the world. quizá puedes ver, aunque sea por un instante, cómo de sólido y de pesado conviertes al mundo And how much suffering comes from these conclusions. y cuánto sufrimiento llega a partir de esas conclusiones, cuánto sufrimiento traen esas conclusiones. So, in general, we should keep it light. Entonces, en general, lo que deberíamos es intentar mantener las cosas como con ligereza, ligeras, Because it is light. porque en realidad, lightweight Light. or what light, Both. tanto The joys of English. tanto ligero, de no pesado, como de luz, luminoso, That's all we have, this ungraspable moment. porque es lo único que tenemos, ese momento al que no te puedes aferrar. You cannot know your mother. No puedes conocer a tu madre, You cannot know anyone. en realidad no puedes conocer a nadie, You cannot know your children. no puedes conocer a tus hijos, You can enjoy them. los puedes disfrutar, You can open to them. te puedes abrir a ellos, Be with them puedes estar con ellos, in their flourishing, in their diversity. ver cómo florecen o cómo se mueven en su diversidad, You don't know how they will emerge. pero no sabes cómo van a emerger. So what you know is the past. Por lo tanto, lo que sabes es el pasado, It's the snake skin that the living snake has left behind. es la piel de la serpiente que la serpiente viva ha dejado atrás. So when we're leaving a place, Entonces, cuando nos vamos de un lugar, it gives us a good chance to think about what it means to be somewhere. eso nos da una buena oportunidad de pensar lo que significa estar en un lugar. Many people are going home. Hay mucha gente que se va a casa. So what is home? ¿Y qué es casa? A place where you feel at home, where you belong. Es un lugar en el que te sientes en casa, cómodo, un lugar al que sientes que perteneces. Observe what that is. Observa qué es eso. When you open the door, Cuando abres la puerta, you experience the reassurance of the familiar. lo que experimentas es la seguridad, la tranquilidad que te da lo conocido. I know where I am. Sé dónde estoy. Knowing where I am helps me to believe I know who I am.
Y es saber dónde estoy me ayuda a saber o creer que sé quién soy. This is the pas de deux of subject and object. Y este es el baile en dúo del sujeto y el objeto. You don't have to change it or run out of your house screaming. Y no hay que cambiar nada, no es que te tengas que ir de tu casa corriendo. But it's a pas de deux, it's a dance, it's a movement. Sino darse cuenta de que es un baile entre dos, que es un movimiento conjunto. Your home emerges when you go into it. Tu casa emerge cuando entras en ella. It's not there waiting for you. No está ahí esperándote. Your home is an experience which arises according to the modalities of your capacity for experience. Tu casa es una experiencia que emerge o aparece según tu modalidad, tus capacidades de vivir esa experiencia. Always fresh. Y siempre es algo fresco, nuevo. Always fresh. Siempre nuevo. So then we see, oh, listen, I've had enough. Y entonces ves claramente y dices, ya está, suficiente. I've been away all these days. He estado fuera todos estos días. Endless fucking words. Con palabras y palabras sin fin. I want to get home. Estoy hasta las narices, quiero llegar a Peace casa. and quiet. Tranquilidad, paz, calma. I want to wrap myself in the duvet of my assumptions and never sleep. Me quiero envolver en ese edredón de mis ideas preconcebidas y estar bien. That's available. Y eso es una posibilidad, está disponible. But actually it's fresh. Pero en realidad es algo nuevo. It's always fresh. Es fresco, siempre es nuevo. So don't make a polarity between fresh and familiar. Entonces no conviertas en opuestos lo nuevo y lo conocido. Otherwise fresh would have to be, I don't know what's going on. Porque si no, lo nuevo o lo fresco tendría que ser siempre, ¿qué está pasando? No sé qué pasa. The familiar Lo conocido is familiar in its patterning. es conocido porque son formas o patrones de formas conocidas. If you like, it's formal potential. Es decir, que es un potencial que ha cobrado forma, But this moment has never been before and will never be again. pero este momento concreto nunca ha sido antes y nunca volverá a ser. So when you open the door, Entonces, cuando abras la puerta, people there or not there, puede que haya gente allí, puede que no, this is new. pero haya lo que haya, es nuevo. New beginning. Es un nuevo comienzo. What am I bringing from the past into the new beginning? ¿Qué es lo que me estoy llevando del pasado y trayéndolo a ese nuevo comienzo? Okay, so we do the 3R. Vamos a hacer la práctica de las 3 As.
whatever is occurring is always now. Cualquier cosa que ocurra siempre es ahora. Into this now En este ahora arise all kind of thoughts. aparecen todo tipo de pensamientos. Some of them we take to be memories about the past. Algunos creemos que son recuerdos del pasado. Some we take to be plans about the future. Algunos creemos que son planes para el futuro. But it's always in now. Pero siempre están en el ahora. This is the only time we inhabit. Porque ese es el único tiempo, el único momento que habitamos. And one of the things that arrives in this now is our structurings. Y una de las cosas que aparece o llega en este ahora son nuestras estructuras. Our positionings, our shapings. Nuestro lugar donde nos ponemos, nuestra forma, nuestra manera de dar forma a las cosas. Which arises our opinions and our beliefs. Lo que hace que aparezcan nuestras opiniones y nuestras creencias. People have opinions about language, translation. La gente tiene opiniones sobre la traducción, el idioma. About politics, about the role of science in relation to Dharma, and so on. Sobre la política, sobre el papel de la ciencia en relación al Dharma, etc. Sometimes here, as we talk, we find ourselves harmonious, sometimes disharmonious. A veces aquí cuando hablamos, vemos que hay armonía y a veces vemos que hay desarmonía. If we're interested in the variety of patterns, that's quite interesting. Si nos interesa esta diversidad o variedad de patrones de energía, es algo bastante interesante. If we believe that truth can be formulated, it becomes more problematic. Pero si creemos que la verdad se puede llegar a formular, entonces es algo más problemático. Because there are different ideas, different interpretations. Porque hay diferentes ideas, diferentes interpretaciones. We tend to have a sense that the explicatory power of our belief Y tenemos la sensación normalmente de que el poder explicativo de nuestra creencia is increased by our belief that it's true. Is increased. The explicatory power. Que ese poder explicativo hace crecer el poder de esa verdad. So the beliefs that we have in their truth Es decir, que las creencias que tenemos en su verdad are a clear indication of the falseness of the beliefs held by others. Son un claro indicador de la falsedad de las creencias de los demás. True, polarity with false. Porque los dos extremos son verdadero, falso. Mutually exclusive positions. Son dos posturas mutuamente excluyentes. Since I happily have the truth, y como yo, por supuesto, poseo la verdad, you have what is not true. Entonces lo que tú tienes es lo que no es verdad. Now, at certain periods of time, en algunos periodos de la historia, I could take you down in the basement, os podría bajar al sótano, break your fingers, y romperos los dedos, cut off your ears, cortaros las orejas, stretch your body, estirar el cuerpo, and do all these helpful measures to assist you in changing your mind and leaving delusion behind. Y tomar todas estas medidas tan importantes para ayudaros a que veáis claros cuáles son vuestros engaños. People did that in good faith. Porque la gente hacía esto con buena fe. And it's a very helpful system they had. Era un sistema muy útil. You are wrong. Ayudaba mucho, te decían, estás equivocado. And it will be painful for you if you don't recognize you are wrong. Y va a ser muy doloroso para ti si no reconoces que estás equivocado. That's called the first degree. Ese es el primer grado. The threat. Que es la amenaza. The second degree is when we bring out the irons of torture. El segundo grado es cuando se sacan los instrumentos de tortura. This is for taking off your nails. Que son ya para arrancarte las uñas. This is for cutting strips of your skin. Esto va a servir para cortarte la piel. How do you feel about your beliefs? ¿Cómo te sientes ahora sobre tus creencias? Then the third degree is when these irons are applied. Y entonces el tercer grado es cuando se aplican los instrumentos de tortura. In torture, you can understand
the meaning of duality. En la tortura se puede entender el significado de dualidad. This versus that. Esto contra lo otro. This is only true because of that. Esto solo es verdad porque, por eso. The Protestants and the Catholics are related. Los católicos y los protestantes están relacionados entre sí. If you didn't have the Catholic Church, you couldn't have the Protestants. Porque si no existiera la Iglesia católica, no podría existir la protestante. And if you didn't have the Orthodox Church, you couldn't have the Catholic Church. Y si no tuvieras la Iglesia ortodoxa, tampoco podría existir la católica. They exist in mutual exclusion. Es decir, que existen por exclusión mutua. So the structure of the Catholic Church Por lo tanto, la estructura de la Iglesia católica is part of a conversation with the Orthodox Church. es parte de una conversación que mantienen con la Iglesia ortodoxa. But that doesn't sound good if you're the Pope. Pero eso no suena nada bien si eres el Papa, My gang. porque este es mi bando, mi gente. We don't have anything to do with the Orthodox. No tenemos nada que ver con los ortodoxos. They are not Christian. No son cristianos. So in the First Crusade, when these great nobles came from all over Europe to go to liberate Jerusalem, Entonces, en la primera de las cruzadas, cuando todos los nobles europeos fueron a liberar a los pueblos de Jerusalén, they arrived in Constantinople, the center of Orthodox Christianity. llegaron a Constantinopla, que era el centro de la cristiandad ortodoxa. They burned the books, they destroyed the churches, they murdered the priests. Quemaron los libros, destruyeron las iglesias y mataron a los curas, Because they were not real Christians. porque no eran cristianos de verdad. Rival or resemblance is always very scary. Porque el hecho de que los rivales se te parezcan siempre da mucho miedo. The devil pretends to be a Christian to lead people astray. Porque el diablo finge ser cristiano para que la gente se desvíe de su camino. Suspicious. Hay que sospechar. So the Dominicans were the great experts for going around and sniffing out the bad guys. Y los dominicanos eran los expertos en ir por ahí olisqueando para enseguida detectar a los malos. This has nothing to do with Christian history. This is embedded in the structure of dualistic conceptualization. Y esto en realidad no tiene nada que ver con la historia del cristianismo, sino que es algo que está dentro de la percepción dualista. That is to say, the conflicts aren't intrinsic to Christianity, they're intrinsic to how the mind is structured when you have opposition and conflict as the guarantor of the exclusivity of a particular position. Es decir, que los conflictos en realidad no están en la cristiandad o en ninguno de los temas que se discuta, sino en la mente de cómo se plantean desde el punto de vista dualista el hecho de que una de las dos partes tenga que tener razón y sea verdad. Es como la garantía de que si alguna de las dos gana y piensa eso, entonces es así de verdad. So yesterday we were looking at the view. Ayer estuvimos hablando de la visión. The Tibetan word for this is tawa, Y la palabra tibetana para esto es tawa, which means the view, the look, how you look. que significa la visión, la mirada, la manera de ver. It translates the Sanskrit word drishti, Y esto es la manera de traducir la palabra sánscrita drishti, which generally means philosophy, que en general significa filosofía, a philosophical view. una visión, un punto de vista filosófico. So, for example, we have materialist views, Entonces, por ejemplo, tenemos puntos de vista materialistas, idealistic views. idealistas. If you study philosophy, you usually start with the pre-Socratics, then Socrates through Plato, Aristotle, and so on. Si estudias filosofía, normalmente se empieza por los autores presocráticos, luego Sócrates, luego Platón, Aristóteles, etc. You see that their views differ. Y te das cuenta que sus visiones, sus puntos de vista son diferentes. These are points of view. Son solamente puntos de vista. As Plato showed in his famous example of the cave, Como mostró Platón en su famoso ejemplo de la cueva, we are like people trapped inside a cave. somos como gente que está atrapada dentro de una cueva And the only access that we have to what's going on
Y el único acceso que tenemos a lo que está ocurriendo are the reflections that appear on the cave wall from the light coming into the cave and striking the fire and so on. son los reflejos que hay en la pared de la cueva por la luz que entra, la poca luz que entra en la cueva o del fuego, que hace que se reflejen nuestras propias formas en la pared. We're seeing one step removed. Es decir, que vemos un paso atrás. This is very similar to the saying in the Bible, Es lo mismo que, o muy parecido a lo que se dice en la Biblia. where it says, "Now we see but through a glass darkly, Ahora vemos, pero a través de estas lentes oscurecidas, then we will see face to face." y al final, o en algún momento, veremos cara a cara. So, a glass darkly means a mirror, an old-fashioned mirror. Una lente oscurecida es como un espejo antiguo. When we look around the world, we see these reflections of our mental formulation. Cuando miramos alrededor, cuando miramos al mundo, lo que vemos son esas formaciones mentales, son reflejos de nuestras formaciones mentales. We have to come out of the cave Tenemos que salir de la cueva and see. y ver. And then, Plato says, then you have the ethical responsibility to go back into the cave and try to convince people to come out of the cave. Y entonces Platón dice que una vez tú ves con claridad lo que hay, tienes la responsabilidad ética de volver a la cueva y contarle a la gente lo que ves. Now there's a problem here, Pero aquí hay un problema, because in the convention of the theatre, porque en las convenciones del teatro we have the idea of a play within a play. tenemos ese acuerdo tácito de que hay una obra de teatro dentro de la obra de teatro. So, for example, in Shakespeare's Hamlet, Por ejemplo, en Hamlet de Shakespeare, Hamlet, who feels his father has been murdered by his mother's new lover, que cree que su padre ha sido asesinado por el nuevo amante de su madre, invites a group of actors to come to the palace invita a un grupo de actores a Palacio and stage a play with this theme. y hace que que representen una obra que él crea para ellos, que él escribe. At which point his new father-in-law becomes very upset. Y entonces, claro, su padrastro se enfada mucho. So, when I come out of my Plato's cave Entonces, cuando yo salgo de mi cueva, de la cueva de Platón, into the fresh light of truth, y llego a la luz fresca y nueva de la realidad, how do I know I'm not just in another cave? de la verdad, ¿cómo sé que no estoy en otra cueva? And then we go from cave to cave to cave to cave. Y entonces vamos de cueva a cueva a cueva a cueva. Who shall we trust? ¿De quién me tengo que fiar? Can I trust my own eyes? ¿Me puedo fiar de mis propios ojos? Can I trust my mind? ¿Puedo fiarme de mi mente? This is so essential in life. Who do we believe in? Y esto es algo esencial en la vida. ¿En quién creemos? Which political party, which educational system, ¿Qué partido político? ¿Qué sistema educativo? what kind of school do I want for my kids, ¿Qué tipo de colegio quiero para mis hijos? what kind of shoes should they wear. ¿Qué tipo de zapatos tendrían que ponerse? Some people would say children should have shoes with these little toe dividers and very flat heel. Porque hay gente que opina que los niños deberían llevar ese tipo de zapatos que separan el dedo gordo de los demás y que la suela debería ser muy plana. Maybe my kids should be vegan. O a lo mejor mis hijos deberían ser veganos. Maybe my dog should be vegan. Quizá mi perro debería ser vegano. If I want my dog to become a human being in its next life, I should improve its karma. Porque si quiero que mi perro sea humano en la próxima vida, entonces tendría que mejorar su karma. Come, Rover, you're a Buddha now. Have a potato. Ven aquí, ven bonito Robert, ven. Ahora eres un Buda y te voy a dar una patata. So, being stupid is easy. Entonces ser tonto es muy fácil. So Buddhism begins with refuge. Y el budismo empieza con el refugio. What view can I rely on? ¿En qué visión, en qué punto de vista, de cuál me puedo fiar? I don't want to cheat me, Porque no quiero engañarme and I don't want to cheat other people. y tampoco quiero engañar a los demás. But when we speak, when we act, when we relate to other people, we're creating systems of mutual influence. Pero cuando hablo, cuando me relaciono con los demás, cuando interactúo, estoy creando sistemas de relación. So in this system of views,
what he set out is the view of Mahamudra. Y entonces en este sistema de diferentes visiones y puntos de vista, en este texto se habla de la visión del Mahamudra, It's a way of looking. que es una manera de mirar. If you look with this way of looking, you will see what can be revealed by this way of looking. Si miras con esta manera de mirar que proponen, entonces verás lo que proponen que veas. In the Tibetan Buddhism, there are different lineages. In the Nyingmapa lineage that I mainly trained in, we have 9 different vehicles of practice. En el budismo hay muchos linajes y en el linaje Nyingmapa, que es en el que he recibido la mayoría de la formación, se habla de que hay 9 vehículos. A vehicle is something that takes you somewhere. Un vehículo es algo que te lleva a algún lugar. Some people came here by bus, some by car. Algunos han venido aquí en autobús, otros en coche. So there are 9 vehicles, 9 ways of traveling from our state of confusion to enlightenment. En este caso se habla de que hay 9 vehículos, 9 maneras de llegar del estado de confusión hasta la iluminación. The 3 outer ones, firstly to renounce samsara, Los 3 externos, que son los primeros, serían el primero renunciar a samsara and to reduce your attachment, y reducir tu apego and to calm your mind. y calmar tu mente. And this brings you to the state of arhat. Y eso te lleva al estado de arhat. Arhat means somebody who has defeated the enemy. Arhat es alguien que ha vencido al enemigo. The enemy are the habit formations which distract us, like these Mara demons that were gathering around the Prince Siddhartha on the point of his becoming a Buddha. Y los enemigos en este caso son las formaciones y los hábitos, igual que en el caso del príncipe Siddhartha, las maras que se le aparecían justo antes de iluminarse, serían el enemigo. In this way you become clear, De esta manera estás claro, but you don't do anything, you just exist in a state of clarity. alcanzas la claridad, pero no haces nada más, simplemente existes en un estado de claridad. The clarity of freedom from constraint. Es la claridad de la libertad de no estar restringido, constreñido. The second level is what are called self-Buddhas or self-enlightened. El segundo nivel es lo que se llaman los autoiluminados, They gain a deeper degree of illumination, but it's only for themselves. que alcanzan un mayor nivel de iluminación, pero es solo para sí mismos. The third level is the Bodhisattva, Y el tercer nivel es el Bodhisattva, who works ceaselessly for the enlightenment of all. que trabaja incesantemente para la iluminación de todos los seres. So their motive is not their own happiness, but the happiness of everyone. Entonces la motivación no es su propia felicidad, sino la felicidad de todos. And it's with the Bodhisattva that motive, intention becomes central. Y con el Bodhisattva es cuando la motivación se convierte en algo principal, en lo más importante. The further 6 vehicles are all developments of the Bodhisattva. Los otros 6 vehículos restantes, todos son como ir más allá a partir de ese estado de Bodhisattva, Because they're all for the benefit of others. porque todos tienen que ver con el beneficio de los demás. We don't have so much time, so I just make it very brief. Then we have the 3 outer tantras. No tenemos mucho tiempo, así que lo voy a resumir, pero digamos que luego tenemos los 3 tantras externos, Called Kriya Tantra, Charya Tantra, and Yoga Tantra. que son el Kriya Tantra, Arya Tantra y Yoga Tantra, Charya Tantra. Charya. Charya means doing. que significa hacer. And there's a lot of detail about them. They're basically ways of visualizing different kinds of mantras, different deities, different formations. Y se podría decir mucho sobre todo esto, por supuesto, pero básicamente son maneras de visualizar diferentes formas de deidades y diferentes formas y hacer mantras. Then you have the 3 inner tantras, which are working on the basis that you are already enlightened. Y después están los tantras internos, que parten de la base de que ya estás iluminado, And they're ways of performing in the manner of. y entonces son maneras de ese hacer como si.
So the outer tantras are aspirational, you're moving towards something. Es decir, que los tantras externos son de aspiración, te mueves hacia algo, And the inner ones are called the vehicles of the result because you act as if the result was already present. y los tantras internos se llaman también los vehículos del resultado, porque te comportas como si el resultado ya se hubiera obtenido. So in what's called Mahayoga or Big Yoga, Entonces, en lo que se llama Maha Yoga o Gran Yoga, you gradually develop the visualization of yourself as a deity. gradualmente desarrollas la visión de ti mismo como deidad. And bring yourself into that with a lot of recitation of mantras, Y entras en este estado recitando muchos mantras, so that you come to believe, yes, truly I am this form, Padmasambhava or Tara, whatever. de manera que te llegas a creer de verdad, sí, soy Padmasambhava o Tara o la deidad que sea. Then in the next level, Anu Yoga, in an instant you just become the deity. En el sistema siguiente, en el Anu Yoga, en un simple instante, automáticamente ya eres la deidad. 1 minute you're James, then you're Tara. En un momento eres James y en el siguiente ya eres Tara. The way that this works is, I say I'm James, Y esto funciona porque dices, yo digo que soy James, but James is only a conventional name. pero en realidad James es solamente un nombre convencional. When I look for the Jamesness of James, Porque cuando busco lo que me hace ser James, there is no inner essence of James. resulta que no hay ninguna esencia interna de James. So James is a possible formation of the manifesting of the potential. Por lo tanto, James es solamente una formación posible a partir de ese potencial de James. And so I can be Tara. Y por lo tanto puedo ser Tara. I am no more Tara than James or James than Tara. No soy más Tara que James y ni más James que Tara. I am formative, Soy algo formativo. just as we're happy Igual que estoy contento and we're sad. o estoy triste We're social. o soy social, estoy sociable We're a bit shy or we want our own space. o estoy tímido y quiero mi propio espacio. We pulse through many different shapes, modalities, energetic formations. Nos movemos constantemente entre muchas diferentes formaciones y estados. As we looked before, none of these are signs of the truth of us. Y como ya hemos visto, nada de esto es una señal real de cómo soy. They show the potential of our expressivity Solo muestran el potencial de nuestra expresividad rather than showing some personal factory inside. en vez de estar mostrando una especie de fábrica interna. Does that make sense? ¿Se entiende esto? So you see for yourself, Entonces, miradlo vosotros mismos. especially, if you're around young children. Por ejemplo, se ve muy fácil si estás con niños pequeños They tend to change very, very quickly. que cambian muy rápido. Happy, sad, connected, bored. Cambian de estar muy contento a de repente triste o estar conectados con lo que están haciendo y de repente se aburren, Because they are very situational. porque están muy de acuerdo con la situación, son muy situacionales. Everything's moving quickly inside them and it's moving outside. Dentro de ellos todo se mueve muy rápido y cuando se mueve algo fuera, pues también. They can be very, very happy. Pueden estar muy contentos. Mom's going to make me some fish, nice fish. I love this fish. Mamá me va a cocinar un pescado que me gusta mucho, oh, qué bien, voy a comer mi pescado. And she makes some chips and she put them on the plate. Y entonces hace unas patatas también y las pone en el plato. And now she brings some peas. Y entonces trae unos cuantos guisantes She put them in the wrong place. y los pone donde no toca. The peas are touching the fish. Los guisantes están tocando el pescado. It's spoiled. I can't eat it. Lo ha contaminado, ya no me lo puedo comer. It's amazing. Es increíble, son así. Happy, sad. Y pasan de contento a algo triste. So this is like being Mariana and then being Tara and then Tara and Mariana. Eso es como ser Mariana y luego Tara y luego otra vez Mariana. So Tantra is simply working with the ordinary labile, changing quality of our being in the world. Es decir, que el Tantra simplemente está jugando con esa etiqueta de lo que somos en este mundo.
but he does it within a profound understanding of emptiness. Pero lo hace desde la comprensión profunda de la vacuidad. And then the highest level, or the ninth yana, Y por último, el nivel más elevado o noveno vehículo, o noveno yana, perdón. in the Nyingma system is called Dzogchen, En el sistema Nyingma se llama Dzogchen, which is not very different from what we have here. que no es muy diferente de lo que tenemos aquí en este texto. For our purposes, we can use them as pretty much the same. Desde nuestro punto de vista o con nuestros por lo que nos ocupa aquí, podemos utilizarlos como si fueran lo mismo. So the view here Porque la visión aquí is everything is the mind. es que todo es la mente. Everything you see, you taste, you hear, Todo lo que ves, lo que saboreas, lo que escuchas, this is the experience of the mind. es toda la experiencia de la mente. It's not just some idealistic fantasy, No es que sea una fantasía idealista, because you can be in the world with other people, and there's some sense of sharing, some through language, some connection about the coffee is quite strong. porque podemos estar en este mundo y a través del lenguaje conectarnos y estar de acuerdo, por ejemplo, en que este café está muy cargado. At the same time, the coffee is quite strong. It's a series of interpretations arising in minds which have similar patterns of belief and program. Porque al mismo tiempo esa frase, esa asunción de que el café está demasiado cargado es un tipo de forma, de patrón de energía que se ha formado entre seres que tienen unas mismas inclinaciones o manera de entender las cosas. So, when we read the view, Entonces, cuando leemos sobre la visión, the view is indicating how we could align ourselves with this view. lo que nos indica es cómo podemos alinearnos nosotros con ese punto de vista, con esa visión. Just as, say, we go to a place where they have a lot of sculptures outside. Igual que si fuéramos a un lugar, salimos por ahí fuera y hay un lugar donde, por ejemplo, hay muchas estatuas. You come, there's some huge modernist moving some shape. Y entonces vemos una escultura de algo modernista que se mueve You look at it, y lo miras, you walk around it, le das la vuelta, but you're tired, you lie on the ground. pero estás cansado y entonces te tumbas en el césped. You say to your friend, hey, lie down, look, it looks completely different Y from entonces here. le dices a alguien, hey, ven aquí, túmbate, se ve súper diferente desde aquí abajo. That is a view, Eso es una visión, the view from here. la visión desde aquí, However you position yourself, porque según donde te pongas, whatever belief system you bring into the view will influence what is revealed. cualquier sistema de puntos previo de creencias que tú lleves va a influir en la visión, en lo que ves. What is the truth of a sculpture? ¿Cuál es la verdad de una escultura? If you're a photographer and you have to take a picture of a sculpture for a catalogue, it's quite difficult. Si eres un fotógrafo y tienes que sacar una foto de una escultura para un catálogo, este es un ejercicio bastante difícil, Especially if you like, a pure shape, it's non-representational. especialmente si es una forma pura que no representa nada, How would you know what's the front and the back? porque ¿cómo sabes dónde está la parte de delante y la parte de detrás? Oh, the sculptor told us. No, me lo ha dicho el escultor. This is like the 4-year-old doing squiggle all over the page. Look, Mum, it's a bus. Y esto es como el niño aquel que decíamos de 4 años que ha hecho un montón de líneas por ahí y dice, mira mamá, es un autobús. If you say so, my dear, Y entonces la mamá le dice, sí, si tú lo dices, cariño. like that. Anyway, what is the right way to view it? Porque, ¿cuál es la manera correcta de mirar? There is no right way. No hay manera correcta. So when it says everything is inexpressible, Por eso dicen en el texto que todo es inexpresable, beyond apprehension, está más allá, sobrepasa algo que se pueda agarrar. there is no right and wrong. No hay correcto e incorrecto. This is not following Friedrich Nietzsche as the kind of the death of good and bad. No hay que seguir a Nietzsche en este sentido y hablar de la muerte, de lo bueno o lo malo. It's not a nihilistic oblivion. No estamos hablando de
del nihilismo total, del oblivio total. But it's to recognize that when I say good or when I say bad, Se trata simplemente de reconocer que cuando digo bueno o malo, this is a modality of my participation in this moment. es solo una modalidad, una posibilidad de mi participación en este momento. This is how I find myself responding to this. Así es como yo me encuentro a mí mismo respondiendo a esto. And it's not the truth. Y no es la verdad, The truth, porque la verdad, which we touched on before, the absolute truth, como hemos dicho antes, la verdad absoluta is profound emptiness, es la vacuidad profunda, ungraspability. el hecho de no poder agarrar nada. Everything is unborn. Todo es no nacido. And yet, this unbornness is inseparable from ceaseless display. Y sin embargo, esto no nacido es completamente inseparable del despliegue incesante. And so the different philosophical views are ways of working with the potential of the revelation, the display which comes from unborn emptiness. Entonces, los diferentes puntos de vista filosóficos no son más que diferentes maneras, are different ways of, last part, Of working with or taking up the potential which is arising in the field of luminosity. de interpretar o de entender o de tomarse ese potencial que aparece en el campo de la luminosidad. So these views are, if you like, in our more modern language, a paradigm. Por lo tanto, estos puntos de vista en realidad es lo que llamaríamos paradigmas. A paradigm is both an interpretive modality, Un paradigma es tanto una modalidad interpretativa but also one that carries a kind of ethos or a flavor of how to live. como algo que lleva un ethos, una ética, una manera de cómo vivir. For example, in the 60s there was this famous book, The Structure of Scientific Revolution by Thomas Kuhn. Por ejemplo, en 1960 hubo un libro que se hizo muy famoso de Thomas Kuhn, que era ¿castellano? ¿Lo tenéis el título? The Structure of Scientific Revolution. La estructura de la revolución científica. And it's interesting because he tracks over the past few hundred years the developing idea particularly of the atom. Y entonces es interesante porque lo que hace es un seguimiento de cómo se ha ido tratando desde el punto de vista científico en los últimos 100 años el átomo. As you move away from views which, if you like, are realistic, Y entonces a medida que van cambiando los puntos de vista desde lo que se llamaba realismo o visiones realistas to ones which are more theoretical, a puntos de vista o perspectivas que son más teóricas, but which seem to be closer to the reality if you view through the theory. pero que en realidad, a pesar de ser teóricas, parecen estar más cerca de la realidad, aunque miren desde la teoría. So you might believe that there are atoms, Por ejemplo, tú puedes creerte que existen los átomos and atoms are very, very small particles. y que los átomos son partículas muy, muy, muy pequeñas. Well, on a summer's day, you see the light coming in the window and you see these tiny specks of dust floating around. Por ejemplo, en un día de verano que hace calor, tú ves cuando miras a los rayos de luz que entran por la ventana como pequeñas motitas de polvo o de algo que flota por ahí. So you can imagine, oh, you've got a whole lot of these, you might get enough to make a brick. Y entonces piensas, bueno, pues a lo mejor si recojo suficientes de estas mini motitas, tendría suficiente para para hacer un ladrillo. This was one of the views that was around at the time of Plato. Y esta era una de las visiones o de los puntos de vista que había en la época de Platón. So in a sense, that's a realistic view because it links to how we are in the world. Y en cierto modo esto es un punto de vista realista porque está relacionado con cómo nos movemos en el mundo, con lo que vemos. I, the big thing, I'm made up of tiny, tiny things. Yo soy una cosa grande hecha de cosas pequeñitas. And then you start to have the development of microscopes, but also theoretical new ways of thinking with mathematics. And you have like the Rutherford atom, where you have a central electron and a central nucleus with electrons moving around it.
Y entonces después de eso se empezaron a desarrollar los microscopios y también las teorías científicas bastante sobre qué podía haber ahí, y entonces se llegó al átomo de Rutherford, que es donde se habló de esto de que hay un núcleo con una serie de electrones que giran alrededor, que están dentro del átomo. This is a seemingly fairly new idea. Es una idea relativamente nueva, but it's not so dissimilar from Galileo's idea of the sun and the planets moving around the pero sun. tampoco es muy diferente de la idea que tenía Galileo del Sol y los planetas que se mueven alrededor. Then gradually you get the unpacking of the nucleus. Y entonces poco a poco se ha ido desarrollando lo que hay dentro, se ha ido investigando lo que hay dentro del núcleo. And then you get the idea that there are things which could be particles or could be waves. Y entonces se ha llegado a la visión de que lo que hay dentro se puede ver de dos maneras diferentes y podrían ser partículas, pero también podrían ser ondas. And the more you get to the reality of things, Y cuanto más te acercas a la realidad de las cosas, the more it looks like science fiction. más se parece a la ciencia ficción. Because what is the proof of the real? Porque ¿cuál es la prueba de lo real ahí? It's an interesting thing. Es interesante. What is real? ¿Qué es real? What you believe. Lo que crees. What you believe depends on what you can put in your research proposal. Pero lo que crees depende de lo que puedas poner en tu propuesta de investigación And get funding for. y de si consigues que financien tu propuesta de investigación. Great telescopes for looking into deep space cost a lot of money. Los grandes telescopios para mirar al espacio exterior o lejano cuestan mucho dinero. You have to convince someone it's worthwhile. Entonces tienes que convencer a alguien de que vale la pena. Does it have any useful military applications? Entonces te preguntan, por ejemplo, ¿pero tiene algún interés para los militares? ¿Se podría aplicar de algún modo militar en algún momento? Knowledge is all very well, but we've come here for the killing. Porque claro, el conocimiento está muy bien, pero lo que a mí me interesa es matar gente. So the reason for looking at this is to understand what a view is. Entonces el interés de hablar de todo esto es entender qué es una visión. It's an approximation. Es una aproximación. It's like music. Es como en la música. If we had this as a studio Si esto fuera un estudio de música and a piano, y hubiera un piano someone starts to play a little, y alguien empieza a tocar, and our bodies start to move. nuestro cuerpo empezaría a moverse. What's the relation between the movement and the sound? ¿Cuál es la relación entre el movimiento y el sonido? Depends on a lot of factors. Depende de muchos factores. Health, how your joints are, Por ejemplo, tu estado de salud, cómo tengas las articulaciones. whether you're tone deaf or not, Si escuchas bien o tienes problemas de oído. whether you've ever danced before, Si has bailado alguna vez. whether you feel embarrassed, Si te da vergüenza whether you feel confident. o si te sientes seguro. All of these are going to influence whether you can be with the music or a little bit out of kilter with the music. Todo esto va a influir en el hecho de que tú puedas estar ahí realmente con la música y sentirla, o que te sientas un poquito reticente a moverte con la música. It's likely to work best when you align with the music. Probablemente va a funcionar mejor cuando te alineas con la música, You give yourself to the music. cuando te entregas a la música. So this is the meaning of the view. Y ese es el significado de visión. This is why we explain it in some detail. Por eso lo estoy explicando con detalle, So hopefully you get not just the theory of the music, para que no os quedéis solamente con la teoría de la música, you start to get a little feel of the music. sino que empecéis un poquito a sentir la música. You're at the party, Estáis en la fiesta, some people are dancing, hay gente que baila you have your drink, y tú tienes ahí tu bebida en la mano y haces así put the drink down, off we go. y entonces te lanzas y dices, allá voy. So this was the view. Now we're going into the meditation. We're on the dance floor. Esta era la visión, ahora vamos a meditar, o sea, nos lanzamos a la pista de baile. But we're dancing the view. Pero acordaos que estamos bailando la visión, We're meditating according to the view. estamos meditando según la visión. The meditation is the ripening of the view. La meditación es la maduración de la visión. Through the meditation, the view comes to be our way of living.
a través de la meditación, la visión se transforma en nuestra manera de vivir. It goes from being an interesting set of ideas, Y pasa de ser unas cuantas ideas interesantes, something we could add on, es decir, algo a lo que podríamos añadir un montón de cosas, think about from time to time, en lo que podríamos pensar de vez en cuando, to something which is alive inside us. pasa a ser algo que está vivo dentro nuestro. This is life. Esta es la vida. You're walking down the street, Entonces, cuando caminas por la calle thinking about something, y vas pensando en cualquier cosa, I'm here. de repente piensas, estoy aquí. All of this Todo esto has been here. ha estado aquí. Behind me, the whole street. Detrás de mí, toda la calle. I'm so sorry, street, I didn't see you. Lo siento mucho, el resto de la calle, no te había visto. Hola, car. Hola, house. Hola, coche. Hola, casa. For me, it's really nice. The people who work in this building, they greet you. Para mí es muy agradable que la gente que trabaja en este lugar, en este edificio, en esta casa, te saluda. Greeting is so important. Porque saludar es muy importante. It's a sign of respect. We're both here. Es una señal de respeto, de que estamos aquí los dos. So when you are in yourself, En cambio, cuando estás en ti mismo, you're disrespecting everything. estás faltándole al respeto a todo lo que tienes alrededor. My thoughts are more important than you. Mis pensamientos son más importantes que tú. Really? ¿De verdad? Your thoughts are so ¿De fascinating. verdad son tan fascinantes tus pensamientos? Here are the birds, the wind's blowing in the trees. Tienes aquí a los pájaros, tienes el viento que está soplando, moviendo las ramas de los árboles. And your tedious little self-absorption is better than this. Y tu tedio ahí con tus pensamientos de siempre es más interesante que esto, ¿de verdad? Maybe not. Puede que no. So, we do a little more sitting now. Entonces vamos a hacer un poco más de práctica. We just go straight into it. Entramos directamente en la práctica. And I would suggest you try this other approach that I was suggesting, looking down the line of the nose. Y sugiero que esta vez empecéis con este enfoque que expliqué ayer de empezar mirando, siguiendo la línea de la nariz. But you're not looking at the floor. Pero no es que estés mirando al suelo, It's as if you're letting your gaze rest just maybe, I don't know, 10 centimeters above the floor, it's in the space. sino que dejas que tu vista descanse, digamos, como 10 centímetros por encima del suelo. Now that's very strange, Ya sé que eso suena muy extraño, because the floor is kind of calling you, look at me. porque el suelo es como que te llama, mírame, mírame. There's a somethingness to the floor, Hay algo ahí en el suelo. which the space doesn't have. El suelo nos llama y en cambio el espacio no tiene ese algo que te llama. So what we want to do is to loosen up our gaze, that it's not object fixated. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es soltar esa parte de la mirada de manera que no se fije en un objeto, no esté fija en un objeto. So as you're looking down, extend your gaze so that you're looking out the sides of your eyes. Entonces, cuando ya tengas el lugar donde vas a mirar, la mirada esté siguiendo esa línea de la nariz, extiende la mirada hacia los dos lados, So that you have a more panoramic vision. para que la visión sea más panorámica Light is coming in, y entre la luz, but you're not taking a specific focus. pero no estés centrado en un punto específico. The more focused the object, the more focusing in the subject. Porque en cuanto más te enfoques en un objeto, más te enfocas en el sujeto en realidad. So we're wanting to loosen up our self-referential sense of being a subject, Y como lo que queremos es soltar esa sensación de que somos, esa sensación autorreferencial de que somos el sujeto, and simply be present as open awareness. simplemente se trata de estar abiertos como presencia abierta. Okay. So we take a break now and then continue with the text. Ahora vamos a hacer la pausa y luego continuaremos con el texto.